Venezuela no es solo un tablero geopolítico, es un país habitado por cuerpos, por memorias, por mujeres que cuidan, que resisten, que sostienen la vida cuando todo lo demás se derrumba. Celebro el apoyo de tantos movimientos políticos, populares, feministas, disidentes en la región. Sin embargo, me encantaría un apoyo también respetando la vivencia traumática de quienes vivieron y sufrieron Venezuela. Soy Margarita Se Asoma. Somos Margarita Se Asoma, corresponsales feministas de América Latina y el Caribe. Una producción de Marea, Género, Artes y Humanidades, Asociación Civil. Les invitamos a escuchar el podcast de manera gratuita y luego calificar, comentar y compartir con compañeras y compañeros para que todas y todes podamos estar informadas e informades. Recuerden siempre, no somos anónimas, somos Margaritas. Buenas, compañeras, compañeres. Soy Margarita Se Asoma y hoy vamos a hablar de la situación de Venezuela, entre la invasión, el autoritarismo y la sostenibilidad de la vida. El 3 de enero, una nueva intervención militar de Estados Unidos volvió a tensar la situación en Venezuela y en toda la región. No fue un hecho aislado, fue un episodio más dentro de una secuencia sostenida de despliegues navales y presiones geopolíticas sobre un país atravesado por una crisis profunda, prolongada y multiforme. Venezuela concentra las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, un recurso estratégico, nacionalizado, históricamente disputado. Hoy, nuevamente en el centro de una pugna donde el control energético, las sanciones económicas y la disputa por el poder se superponen. Mientras la vida cotidiana se vuelve cada vez más precaria y expuesta a la violencia. En este episodio de Margarita Se Asoma, quisimos correr el foco de los discursos oficiales, de las declaraciones diplomáticas y de esos análisis geopolíticos abstractos. Quisimos escuchar a las mujeres que están adentro, que están dentro de Venezuela, mujeres que viven también en el exilio y la migración, mujeres que sostienen la vida en medio de la guerra económica, el autoritarismo y la amenaza permanente de una intervención externa. Este nuevo escenario de tensión militar convive con una crisis institucional profunda. Un gobierno crecientemente autoritario, con casi 900 personas detenidas por razones políticas, persecución sistemática a la oposición, inhabilitación de liderazgos y una fuerte concentración del poder. Las últimas elecciones presidenciales profundizaron esa crisis de legitimidad democrática. Mientras sectores de la oposición sostienen que el triunfo fue de Edmundo González, el Consejo Nacional Electoral proclamó al oficialismo. La disputa por el poder sigue abierta. Organismos internacionales han advertido que este contexto golpea de manera desproporcionada a las mujeres. Aumenta la mortalidad materna, los embarazos no planificados, la violencia de género y la sobrecarga de los cuidados no remunerados. Cada escalada de tensión incrementa el miedo, la militarización, el costo de vida y los desplazamientos forzados. Desde una mirada feminista, esta crisis nos obliga a poner en el centro la sostenibilidad de la vida. Porque una vez más,
Son las mujeres quienes sostienen comunidades enteras cuando todo lo demás colapsa. Cabe aclarar que los testimonios que escucharán en este episodio provienen de distintas vertientes y experiencias con el fin de aportar al debate desde perspectivas diversas. Conversamos con 3 mujeres, una desde el territorio venezolano y 2 desde situaciones de migración o exilio. Circunstancias que influyen en sus miradas al momento de interpretar esta crisis mayor en Venezuela. Este momento histórico está marcado por la intervención militar ilegal de Estados Unidos del 3 de enero, que incluyó la captura y traslado de Nicolás Maduro a Estados Unidos para responder ante la justicia por presuntos crímenes relacionados con el narcotráfico y otros. Un acontecimiento sin precedentes que ha reconfigurado la política interna y las relaciones regionales. Desde esa base, nos propusimos pensar juntas y responder de manera concreta. ¿Cómo están viviendo esta coyuntura tanto dentro de Venezuela como en el exilio? ¿Y cómo impacta en la vida cotidiana, en la alimentación, en la salud y los cuidados? Asimismo, ¿qué esperan de este escenario de crisis y posible reconfiguración del poder? ¿Qué cambios consideran necesarios para el país? ¿Y qué aspectos de las políticas de los últimos años creen que deberían sostenerse o transformarse? Y finalmente, ¿qué apoyos esperan de los movimientos feministas y sociales, tanto a nivel nacional como internacional, sobre todo frente a esta dinámica política, social y humanitaria? Conversamos con mujeres venezolanas que hoy viven fuera de ese país. El exilio, la migración, no es distancia emocional. Es una forma distinta de vivir la invasión. Bueno, en primer lugar, aclarar que esto en relación al exilio, yo no formo parte del éxodo. Yo me fui en 2012 a hacer una maestría, por lo tanto tengo, más allá de mis diferencias políticas con gran parte de las personas de mi país, también mi vivencia fue totalmente distinta. Creo que soy una migrante un poco privilegiada. Eso por un lado, como para que lo sepas o lo sepan. Pues en relación a lo que ocurrió el sábado, en la cotidianidad, sobre todo el sábado, la ansiedad era increíble. Fue una movilización desde lo mental, lo psicológico, emocional, mucha ansiedad, mucha preocupación. Si bien todavía sigue habiendo preocupación, ya pues se lleva de otra forma, pero sí, el sábado bastante sobrepasada personalmente. Afortunadamente muchas personas con quienes no comparto siempre me escribieron y eso se sintió bien porque bueno, el apoyo siempre es importante. Bueno, al estar en Mérida también la vivencia se vive desde otro lugar. Yo esa madrugada me levanté a las 4:30 y a veces me levanto y agarro el celular un poco por el vicio y abrí Instagram y me salió el comunicado de Caracas, de Miraflores, en relación a lo sucedido, y bueno, de ahí me fui a Twitter y no paré hasta la mañana, así que bueno, estaba bastante... Sí, es como miedo, temor, preocupación, incertidumbre, sobre todo incertidumbre. Pero a nivel de cuidados cotidianos, bueno, casi no he salido de casa
Las 2 veces, no, 2 de las 3 veces que he salido en estos últimos días. Una fue el sábado, cuando íbamos en el auto, vimos una camioneta de una de las fuerzas especiales del gobierno con la fuerza especial, valga la redundancia, con fusiles. Después, a los 2 días, le dije a mi mamá que me paseara, porque yo tenía 9 años sin venir a Mérida, y en una zona había una alcabala, un punto de control. Y bueno, ahí sí que fue como un susto importante, porque había hecho unos videos y quería hacerlos, los hice, pero estaba preocupada porque es un hecho de que en Venezuela persiguen a quienes opinan en contra del gobierno, llámese régimen, llámese chavismo. También nerviosa del viaje que voy a hacer, porque tengo que pasar por Cúcuta. Eso moviliza mucho, porque si ya el ingreso a Cúcuta fue estresante por lo que implicaba en la cantidad de coimas que el conductor con el que viajo, porque yo contrato los servicios de una persona que hace los viajes, que es bastante normal, personas que hacen viajes a Cúcuta, y eran 23, 25 alcabalas en ese trayecto, y a cada policía militar le tenía que dar, el conductor le daba dinero, le daba un soborno, pues, una coima. Y ahora va a ser peor. Incluso me van a cobrar $10 más a la tarifa acordada en un principio por la situación. A muchos venezolanos, venezolanas nos quieren venir a explicar Venezuela, cuando durante todo este tiempo estuvieron en silencio ante las atrocidades que cometió el régimen, la cantidad de muertes, de presos políticos, que el otro día estaba averiguando, y hasta la fecha, desde el 2014, eran unos 15.000. La pobreza, la desfinanciación del sistema educativo, de la salud, es muy fuerte. La sociedad venezolana la peleó en la calle, esto sin olvidar el éxodo, ¿no? Pero como decía, la sociedad venezolana la peleó en la calle, y yo creo que todo esto de estas personas que celebran, yo creo que es producto del hartazgo, de ya no sabes más qué hacer, ya entras en un modo de hartazgo total que no te interesa, no te interesa, solamente quieres que esa persona se vaya. Entonces por eso termina ocurriendo estos discursos de lado de gente de mi país, como celebrando, súper contentos de esto, sin entender la dimensión de ello, porque es tanto el hartazgo, el sufrimiento, la desesperación de intentar salir, de haber votado, y que haya habido un fraude descomunal, porque fue así, y es como que bueno, ya la gente que es eso. Entonces es un poco entender el sufrimiento del venezolano, de la venezolana, y hoy en día no se le está dando validez a la narrativa venezolana de quienes vivieron la desgracia del régimen y todo lo que eso implica. Y eso por un lado, y por el otro, bueno, lo que obviamente la cuestión nefasta de que Estados Unidos te bombardee, te quiera venir a imponer sus reglas, violando montones de leyes, tu soberanía, pero también acordando con quienes se mantienen ahora en el poder. Sí, han sido días de mucha incertidumbre, mucha ansia, mucho estrés.
cada hora pendiente, ¿no? de qué está sucediendo, en particular para mí, estando lejos de Venezuela, pero con mi familia allá, mi hermana, mi sobrina, mi papá, mi mamá, mis primos, mis tías, tíos, amigas, amigos. Sí, he sentido también culpa y frustración por no poder hacer nada por ellos, ¿no? Ni para ellos ni por ellos. Desde acá, a nivel político, me siento humillada como venezolana por la invasión yanqui. Todo hablando de nuestra soberanía, ¿no? Como país, no como que siento que me quitaron un gobierno. El gobierno, evidentemente, no lo reconozco como legítimo, el gobierno de Maduro. Porque bueno, todos sabemos que no ganó ni publicó los resultados de las elecciones del 28 de julio del 2024. En cuanto a mi familia que está allá, bueno, están en espera, hay una tensa calma, tratan de no salir de casa por temor a la represión, a los disturbios. Pasaron 2 días sin salir, con la casa cerrada, la puerta de adelante cerrada, que siempre la tienen abierta porque bueno, hay un jardín al inicio, pero esperaban, no sabían qué esperar, así que cerraron allí. Luego salieron a tratar de comprar comida y muchas colas en los negocios para comprar porque hay incertidumbre. Bueno, tengo primos, por ejemplo, para contarles un poco lo que pasó. Tengo primos que viven cerca, ¿no? Allí en Caracas, de zonas que fueron bombardeadas y que se les estremeció el edificio, que siguen, o sea, que es un sonido y una experiencia que no se te olvida, ¿no? Es difícil hablar con ellos claramente porque, bueno, para hablar de palabras claves prefieren no decirlas porque tienen miedo a que los vayan a acusar de algo, aunque sí no participan en ningún tipo de movimiento político, ningún colectivo, nada, pero igual tienes el temor, ¿no? De la persecución, porque bueno, este régimen venezolano es opresor y violento. En cuanto a este nuevo escenario de cambios e incertidumbre, pensé que inmediatamente llamarían a unas elecciones, ¿no? Como dice la Constitución venezolana, que en 30 días deberían realizarse elecciones transparentes, esperemos, pero evidentemente al oír las declaraciones de la Casa Blanca y la respuesta condescendiente desde Miraflores demuestra lo contrario.